Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a Laboralmente Sana, la nueva cápsula de este día lunes. Este es un espacio dedicado al autocuidado y también que va a ser parte de alguna forma para llegar a este cuidado de equipo, que es dentro de nuestra unidad y también comunidad de la URAVID, de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos dentro del Ministerio Público. Y el día de hoy estoy muy emocionada de compartir con ustedes una conversación muy especial, que no va a ser una entrevista como tal, pero va a ser una charla entre una psicóloga con mucha experiencia en el área y conmigo, que soy ya en mi práctica profesional, ya va a punto de ser psicóloga, pero que estoy inserta dentro de esta unidad. Entonces vamos a hablar de temas que también nos tocan profundamente dentro del día a día en nuestra jornada laboral. Bueno, quiero presentarles a Camila Álvarez Vera. Cami es psicóloga clínica formada en la Universidad de Santiago de Chile. Y también un dato muy importante, que fue mi psicóloga personal durante un tiempo, y con ella aprendí mucho sobre autocuidado y también las herramientas que podemos usar como para mantenerlas en equilibrio. Así que hoy tengo la suerte de que esté aquí para nutrirnos con su conocimiento. Entonces, bienvenida Cami a este espacio. Muchas gracias por la invitación, Javi. Estoy súper contenta también de poder estar aquí contigo, bueno, con las personas que van a poder ver esta cápsula y muy agradecida también de la invitación y también muy emocionada de poder compartir este espacio contigo que, bueno, como tú misma dijiste, compartimos otro tipo de espacio ahí en terapia y ahora estar en este espacio donde ya estás casi lista, casi colega, así que yo feliz de poder estar aquí acompañándote. Muchas gracias. Sí, claro, una de las cosas que más como que me impresionó de cuando trabajamos juntas, que es algo que apliqué dentro de las cápsulas, página web que hice, fue la reestructuración cognitiva. Que esa fue una técnica que tú me enseñaste que me ha servido hasta el día de hoy y yo la quise aplicar porque siento que es una buena forma de autocuidado, sobre todo dentro de este espacio de la jornada laboral. No sé si ahora has visto esto de la ley Karim y todo ese tipo de cosas que... Sí, no me he familiarizado tanto de la ley Karim, pero sí he visto que está como bien en boga, que se habla bastante y creo que es súper importante que hayan ciertas regulaciones dentro del tema laboral en relación a cómo nos vinculamos con los otros. También tiene que ver mucho, obviamente, con el autocuidado del clima laboral. Sí, sí, y bueno, contextualizando, como te dije, Laura Vid, uno trabaja con víctimas y testigos que están pasando por procesos que igual son complicados. O sea, tú como psicóloga también vives parte de ese trabajo, que quizás, no sé, víctimas de violencia intrafamiliar y todo eso, y después pueden llegar a tu consulta. Y bueno, y esa es como la pregunta de lo que me quiero agarrar, es ¿por qué crees que es tan fácil, difícil para los profesionales de la salud mental que trabajan también con víctimas? Porque en la unidad no solamente hay abogados, sino que hay psicólogos, trabajadores sociales, que de alguna forma nos olvidamos un poco de nuestro propio autocuidado. ¿Por qué crees que Wow. eso sucede? Yo creo que es muy fácil porque yo siento que en ese tipo de trabajo, sobre todo el que se hace en Unaviv, es un trabajo donde uno se compromete mucho socialmente. Uno trata de hacerlo lo mejor que uno puede por apoyar a esas personas, por acompañarlas. Entonces siento que desde ahí la línea es como muy delgada entre la preocupación por el otro y la preocupación por uno mismo, como que uno de repente quizás se siente, no sé si un poco más fuerte o que las cosas de la vida de uno no son tan difíciles, entonces bueno, me voy a hacer todo lo posible por acompañar a esta otra persona que lo está pasando tan mal, que está pasando por un momento tan difícil y si yo la puedo apoyar, la voy a apoyar y en todo lo que yo pueda, entonces siento que ahí la línea es como muy delgada entre ayudar Sí. al otro y preocuparnos de nosotros mismos. Igual yo encuentro que hay dos términos súper importantes. El tema de que, como a modo de contexto, los profesionales que están ahí llevan más de 20 años. Entonces, Wow. igual puede haber, no sé, términos como se genera la coraza de ciertas
cosas como que esto no me afecta, porque en un Sí, principio, por ejemplo, yo en estos momentos como practicante genero esta sobreempatía, que quizás me va a generar que sea como eh, el tema de autocuidado me cueste más y todo por generar esa sobreempatía, pero también está cuando ya lleváis 20 años el ego profesional de que esto a mí no me afecta, pero en realidad inconscientemente sí te puede estar afectando. de todas maneras, o sea, yo creo que en un trabajo del tipo que significa acompañar a estas personas que están pasando por situaciones tan complejas, es muy difícil que no nos afecte. O sea, yo creo que somos seres humanos, los seres humanos tenemos emociones, reaccionamos frente a las cosas, y es normal, en el fondo las emociones son normales, las reacciones de, no sé, de estrés, de ansiedad, de tensión son normales, por lo tanto creo que es muy poco probable que a uno no le afecte. Yo creo que sí llega un punto donde uno aprende cómo quizá poner ciertos límites y tener sus propios espacios de cuidado. Pero claro, yo creo que aun cuando lleves muchos años trabajando en lo mismo es muy complejo porque somos seres humanos y porque empatizamos también con las otras personas y porque yo creo además si uno trabaja en un espacio de este tipo es porque uno quiere ayudar a las otras personas, quiere acompañarlas. O sea, también trabajamos en un área así por algo, ¿no? Como porque queremos apoyar a esas personas que están pasando por momentos difíciles. Es como lo que escogimos. Entonces, siento que uno con el paso del tiempo, como dices tú, Javi, al principio uno tiende quizás más a sobreempatizar, a tratar de hacer como lo máximo que uno puede y después uno va aprendiendo a poner quizás ciertos límites como en relación al propio autocuidado. Eso es lo que al menos yo he visto que en mi experiencia a mí me ha pasado y también a mis colegas, a mis amigas, con las que ya llevamos trabajando quizás un tiempo. Claro, y ahí es cuando, si bien ya no se genera con la trayectoria esta sobreempatía, pero como decían antes, sí se genera como también está la coraza y los límites. Pero también Exactamente. esos límites o esa coraza que surge en el profesional que trabaja con atención más del área psicosocial, también está el tema del burnout. Cuando uno se da cuenta de esas señales, uno dice así como, chuta, ya estoy como casi somatizando de esta forma, porque la gente termina dándose cuenta de que está teniendo problemas ya de tipo salud mental cuando se externaliza de modo físico. Exactamente, de hecho, yo siento que, no sé si tú lo has visto, Javi, pero yo siento que uno lo ve mucho en los consultantes, las personas en las que acompañamos, que generalmente el tema del estrés se ve, como dices tú, físicamente, como que, o sea, me refiero que la gente ahí lo reconoce. Ah, me Claro. está doliendo la cabeza, o la guatita, o el colon irritable, o el dolor de espalda, pero no nos damos cuenta de pronto o no nos damos ese espacio, porque a veces es difícil, de ver los efectos como emocionales que nos está generando este estrés laboral o este burnout incluso que dices tú. Y que siento que en profesionales que trabajan en un área como más social, digamos, quizás como más comunitaria, es súper importante tener presente. Bueno, yo no sé, yo no creo que esto lo conozcas porque no creo que nunca lo hayamos conversado, pero yo estuve en un trabajo en la Corporación Municipal de Quilpué, donde en algún momento nos pidieron hacer los cuestionarios de burnout a los trabajadores y ¿Ya? era impresionante la cantidad de personas que estaban con signos, ciertos síntomas de burnout, era mucha gente y nos pidieron aplicarlo a muchos profesionales, una población así como bien amplia de la Corporación ¿Ya? Municipal del Área de Salud. Y la verdad es que se da mucho y la gente no se da cuenta, la gente no está tan consciente de eso, obviamente entiendo porque uno tiene que seguir trabajando y todo, pero la verdad es que a mí me sorprendió esa vez como la cantidad de personas que sí presentan síntomas de burnout o al menos síntomas altos, de pronto quizás no han llegado al burnout, pero sí están en un lugar así como de riesgo, por decir de alguna manera. Y con respecto a esos síntomas que tú hablas, más o menos, ¿cuáles son los síntomas como que digan ahora que esto es para los funcionarios Bravit, digan, ay, ay, puede que probablemente esté teniendo señales? Bueno, el burnout se compone de tres ítems, por decirlo de alguna manera, que son las que se evalúan en el cuestionario de burnout. Una es la despersonalización, que tiene que ver con que yo vea a mi usuario o mi consultante ya más que como una persona, por decirlo en términos muy sencillos, quizás como un número que yo tengo que atender, que yo tengo que
quizás dar mi reporte de que yo este mes atendí a tantas personas o hice tantas intervenciones, etcétera, y lo empiezo a ver ya solamente desde ahí, como desde el número, desde el necesito entregar como resultado, pero ya quizás no estoy tan interesado en cómo está resultando el proceso para la persona. Ya quizás me cuesta un poco más empatizar y eso no tiene que ver con que la persona sea una mala persona ni nada, sino que solamente es uno de los síntomas y tiene que ver con lo que se llama despersonalización. Lo otro es el cansancio emocional, que es como lo dice la palabra. En el fondo, la sensación que tenemos de que quizá la mayor parte de los días no tengamos mucha energía, nos cueste mucho responder a las actividades que tenemos que responder, que sintamos que la mayor parte del tiempo quizás estamos cansados o desanimados, tiene que ver como con los síntomas más relacionados con esa área. Y la tercera tiene que ver con la realización personal, que es la sensación que yo tengo de que estoy logrando lo que yo quiero en términos profesionales, tanto para mí como para las personas con las que yo estoy trabajando. En el fondo es cuán realizado yo me siento con el trabajo que estoy haciendo. O si al contrario, yo siento que mi trabajo no está influenciando para nada, que no está sirviendo a las personas, que tampoco yo me estoy sintiendo cómodo con cómo yo me estoy desarrollando profesionalmente. Entonces, esas son como las tres áreas principales en las que podemos ver los síntomas del burnout. Y si tenemos las tres, obviamente es cuando estamos con burnout. Ahí O sea, es cuando es, más. es como cuando ya no se está disfrutando el proceso. Es como... Cuando ya no se está so- disfrutando el trabajo, estoy cansado, estoy haciéndolo porque tengo que ganar las lucas, cosa que yo entiendo que todos lo hacemos por la plata. sí. También trabajando en un área como social, comunitaria, yo siento que es un área muy compleja de trabajar, entonces yo creo que uno también tiene una cierta vocación como por apoyar a esas personas, no lo hacemos solo por las lucas, porque si lo hacemos por las lucas podemos trabajar en otra cosa. Entonces, claro, ahí como en esa mezcla es donde vemos que ya estamos en burnout, y si tenemos signos de alguna de las dos, por ejemplo, ya vemos que también estamos como con mayor probabilidad o posibilidad de caer en un estado de burnout. Ahí no recuerdo bien el tema de los puntajes y eso, pero obviamente cuando están los tres presentes, cuando estamos ahí como ya en el estrés máximo, por decirlo de alguna manera. Claro, como que uno cumple con todos esos criterios, de alguna forma, que es como lo que Exactamente. establece el DCM5. Lo Pero que se tampoco establece. no nos vamos a meter como en ese libro gigante, la Biblia. La Biblia, claro, pero lo que se establece como en términos teóricos, claro. ¿Y cómo podemos, a ver, prevenir? Porque, por ejemplo, yo en estos momentos, como estoy dentro de este proyecto de tener una página web, subir cápsulas de mindfulness, de muchas herramientas para ellos, para que puedan utilizar las pausas activas. Si bien son prevenciones de manera individual, siento, o sea, a mi criterio, siento que primero se parte de manera individual y después se puede anclar en que llegue a un cuidado de equipo. Entonces, ¿cómo uno lo puede prevenir, pero que las personas también tomen conciencia de esas pausas activas? Porque a veces, muchas veces en realidad, el trabajo no lo permite. No Sí. lo permite, para nada. Yo siento que es todo un tema, sobre todo en los trabajos que son tan complejos y que requieren de tanto tiempo. En el fondo, que hay, por lo que tú me explicaste, ahí hay como hartas labores que hacer. Entonces entiendo que de ahí se transforme como en una dificultad esto de darse tiempo para las pausas activas, para el autocuidado. Yo siento que es súper importante, y esto yo también lo trabajo con mis consultantes de terapia, como esto de ver esos tiempos como una inversión, porque en realidad, si lo pensamos bien, cuando llegamos a un estado de estrés o de mayor tensión, todo lo que hacemos en el día a día se nos dificulta más. Nos cuesta más aprender, concentrarnos, memorizar, responder a las situaciones. O sea, finalmente al no darnos estos espacios quizás de 5 minutos, lo que hacemos es cargarnos más de más estrés, de más tensión, y al final es como un círculo de cada vez irnos estresando más, cada vez irnos tensionando más. Entonces, yo sé que es complejo, pero siento que es súper importante, sobre todo en trabajos de este tipo, como tener ahí ciertos límites quizás individuales, en el sentido de que no sé, quizá no todas las personas se van a poder dar estas pausas activas en los mismos horarios, pero sí quizás ser consciente de cuál es el horario en que yo ya necesito parar un poco y salir y tomar aire, y quizá hacer una respiración, o como dices tú, un ejercicio de mindfulness, o también conversar con el colega. Yo siento, bueno,
yo creo que esas cosas de repente se dan de manera natural, que siento que es súper importante también en este tipo de trabajos tan complejos, donde yo creo que todas las personas del equipo pueden comprender la carga que significa, también apoyarnos mucho de los colegas, y no solo en sentido teórico, como de hagamos reuniones de equipo técnica, donde veamos cómo está el caso y qué estás haciendo y qué falta, sino que también del poder permitirse los espacios de expresar el cómo nos estamos sintiendo en relación a ese caso. Que eso de repente puede que quede como un poco secundario en esto de que es importante obviamente el resultado, el que está pasando por el caso, etcétera. Pero también es algo que yo he visto en equipos de trabajo que funciona mucho igual, cuando uno tiene ciertas personas de confianza en las cuales se puede apoyar incluso en los mismos horarios laborales y conversar un poco de cómo nos estamos sintiendo y si quizás estamos un poco sobrepasados y si quizás necesitamos cierta ayuda o dirección o cómo enfrentarnos a ciertas situaciones y como te decía, más allá solamente de lo técnico. Yo creo que es súper importante que los profesionales puedan tener esos espacios de expresar cómo se sienten ellos en relación a esos casos, que a veces incluso puede que les toquen ciertas fibras sensibles de heridas, de cosas, situaciones individuales, o sea, hay hartas cosas ahí que se mezclan y siento que es importante que cada persona sea consciente de cuándo necesita de pronto cierto corte o cierto descanso o de repente, como te decía, tomar aire y darse un espacio y como ventilar un poco la mente y quizás después volver con más energía como a trabajar en el fondo. Claro, y algo tan simple que yo también he intentado como fomentar harto, que es el tomar agua, el estar al sol, Rato. finalmente son cambios de hábitos, que la Sí. gente, por más que lo vea como sentido común o como algo que tenemos que hacer y que se hace en cualquier momento y todo, no lo tienen implementado, porque claro, de ahí ya nos metemos en un tema ya más social de la productividad y producir, pero no está oye, si los trabajadores también van a producir de mejor Mejor. manera, de mejor manera, el tener esa pausa activa, la misma técnica Pomodoro, que te ayuda a tener como esos 25 de Sí. hiperfoco y después estar 10, Después 5, 10 minutos sí, de todas haciendo lo que uno quiera. Bueno, de entonces todas ya hablamos de este cuidado individual y todo, pero algo que se está intentando promover ahora, que ya es desde Fiscalía Nacional hacia todos, el cuidado de equipo, en donde están buscando el que hayan psicólogos permanentes para ellos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya sabemos que el bienestar no depende solo de uno, o sea, es gran parte el bienestar individual y después que esto se traspase al equipo, porque claro. si uno está bien, todo va a estar bien. Entonces, ¿qué estrategias como tú como psicóloga, si bien yo sé que psicóloga clínica y generalmente trabajas de manera individual, pero quizá alguna vez trabajaste de manera en equipo y como qué estrategias sientes tú que son efectivas para también fomentar ese cuidado de equipo dentro del trabajo? Porque si bien son unidades que son regionales y se ven, como dijiste, en una reunión técnica y ahí se conversa todo lo del tema laboral, pero igual, ¿qué estrategias como crees tú que son efectivas para poder sobrellevar este bienestar ya de manera más macro? Lo que se usaba mucho en los programas sociales, yo trabajé en hartos programas sociales, en mis tiempos trabajaba con infractores de ley, con familias que Oh, tenían privados de libertad, entonces la verdad es que me manejo, en algún momento me manejé bastante bien como en el área comunitaria y conozco cómo es trabajar con estos casos bien complejos. sí, Lo que hacíamos siempre en esos equipos de trabajo era tener nuestros espacios como de autocuidado fuera de lo técnico. De repente un día en el que nos juntábamos en, no sé, la casa de alguien y hacíamos un asado y conversábamos de la vida, de nuestra familia, de las cosas que nos gustaban, en el fondo como tener esos espacios grupales un poco más desde la liberación quizás, desde el poder hablar de otras cosas, pero también dentro de esos mismos espacios, el poder conversar el cómo nos estábamos sintiendo con el trabajo, pero más allá, como hablábamos hace un ratito, del tema técnico, o sea,
el poder de repente decir que quizá ahí había un caso que nos sobrepasaba y que necesitábamos ayuda, quizás más allá, como te decía, de lo técnico, de me estoy sintiendo quizás, no sé, incómoda con este caso, o me está tocando como una fibra sensible, como que podemos hacer como equipo en el fondo frente a eso y sentirnos apoyados, no sentirnos como solos en el trabajo, porque de lo que yo recuerdo siempre de esos trabajos era que siempre igual uno tiene ciertos casos del que uno se hace cargo en el fondo. Que todos tenemos ciertos casos de los que somos como los que lo llevamos. Pero en algún momento lo que yo siento que servía mucho en estos trabajos era que las personas, los trabajadores, sintiéramos que no era como solamente el caso de esta persona, sino que también en caso de que pasara cualquier cosa, como que todos de alguna manera íbamos a poder apoyar. Y todos apoyarnos frente a estas instancias de pronto como más difíciles y también, como te decía yo, desde la expresión de las emociones, yo siento que es súper importante, como en eso, en el cuidado como más grupal, como de repente tener estos espacios y no necesariamente quizás como tan proyectados, así como ya el viernes, porque así yo me acuerdo que era como, no sé, el viernes, el último viernes del mes era el espacio de autocuidado del equipo, entonces íbamos y ahí veíamos dónde queríamos ir, etcétera. Pero también de repente tener estos espacios como más en cualquier momento de poder conversar con alguno de los colegas y cómo me sentí con, no sé, acabo de hacer una intervención y me sentí sobrepasada emocionalmente, que puede pasar porque somos humanos. Y Claro. necesito conversar con alguien que me pueda ayudar a mí a botar como toda esta emoción, energía, etcétera, tensión que me generó esto. Yo siento que eso, bueno, no sé si quizá se dará en este trabajo, espero que lo puedan hacer, pero yo siento que eso en términos de cuidado de equipo, al menos en mi experiencia de los trabajos que yo tuve, fue súper importante. Como que salva igual de alguna manera cuando uno está trabajando en cosas como tan difíciles, ayuda mucho, como tener ese espacio. Claro, igual es algo que es difícil igual para la gente que está en entornos laborales el abrirse emocionalmente. Entonces igual eso es como un cambio, yo creo que igual es como cultural como, y también generacional, porque por ejemplo la generación mía de 20añera es diferente la forma de comunicar el tema de, oye, me está pasando esto a una persona de 40 años, 50 años, hasta 60 años. Entonces, igual es algo difícil y que dándolo como partiendo desde uno mismo y generando esto finalmente el cuidado de equipo y después meterlo dentro del clima laboral, el conversar, el que realmente me afectó esto, aunque lleve 20, 30 años en un trabajo, es bueno problematizarlo y como corregularse también en equipo. Corregularse Más allá de ver estadísticas, porque las reuniones técnicas se basan en como cuántas víctimas contestaron, cuántas quisieron no seguir con el tema, pero al final, recuerdo en una reunión técnica que una funcionaria habló de que si ellos estaban bien, la atención iba a ser mejor, y iba a ser con este enfoque terapéutico, de empatía, de querer hacer las cosas bien, porque uno está bien. Entonces, sí, ese es más que nada como la conclusión de todo esto. De todas maneras, como dices tú, la corregulación ahí emocional, bueno, yo entiendo que obviamente hay generaciones para las que puede ser de pronto más difícil porque no están acostumbradas, pero siento que es un ejercicio súper terapéutico cuando trabajamos en entornos tan de tensión, y que obviamente tocan mucho las fibras emocionales por las dificultades que están pasando esas personas. Siento que es algo que ayuda bastante, como para no quedarnos con toda esa tensión en el día a día e irla sumando y que vaya afectando nuestra vida. O sea, obviamente nuestra vida se va a ver afectada de alguna manera por esto. Yo creo que es importante también entender que por más de todo lo que estamos hablando, no significa que hoy voy a ir a trabajar y voy a volver a mi casa y todo bien, todo feliz, no me voy a cansar. Imposible, porque son trabajos difíciles, nos van a afectar. Pero sí tenemos ciertas formas de regular quizás que eso que nos afecte, nosotros podamos ir identificando qué es lo que necesitamos hacer para que quizás podamos liberar un poco de esa emoción que se está viendo afectada, o de ese estrés, o de esa tensión que estamos viviendo por la situación que estamos pasando. Claro, y aparte que pasar esas situaciones en compañía, en equipo, es diferente a estar viviendo esa emoción solo. Muy difícil,
es muy diferente. Entonces, eso Sí. yo, bueno, dentro de lo posible a los que nos estén escuchando, como que se los recomendaría harto tratar de votar, de sacar emociones, de permitirse ahí ser apoyados emocionalmente por el otro y no solo técnicamente. Bien. Bueno, Cami, estamos llegando al final, así que muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos el día de hoy. Sé que nuestros compañeros de Lauravid y todos los que nos escuchan en Laboralmente Sana se van a llevar ideas valiosas para su día a día. Y bueno, y recordar que el autocuidado y el cuidado de equipo no es un lujo, sino que es una necesidad y que sirve para mantenernos sanos, tanto mentalmente como físicamente, y también poder seguir ayudando a los usuarios de una mejor manera. De todas Eh, ¿Alguna reflexión final que quieras decir? Libre. Solamente me gustaría decirle a los que nos escuchen que me saco el sombrero con el trabajo que hacen, que creo que es un trabajo súper complejo, así que me alegro que puedan tener estas instancias, que espero que les puedan servir de algo, que lo que conversamos hoy día con la Javi sea de algún tipo de ayuda para poder enfrentar de mejor manera este trabajo tan importante y tan difícil que hacen. Así que nada, eso, agradecer también por la invitación, por la posibilidad de conversar de esto tan importante. La verdad es que me alegro mucho de que se hablen de estas cosas. Es súper importante el cuidado de las personas que trabajan con estas dificultades. Sí. Así que nada, me quedo súper contenta de este espacio y ahí disponible en caso de cualquier cosa. Muchas gracias, Cami. Bueno, ya los Uravit, nos vemos en el próximo episodio de Laboralmente Sana. Que tengan una excelente semana. Adiós. Chao.